ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay sol, es una tarde bastante agradable en el marco del otoño. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho la ciencia. Es cierto. Me gusta hablar de ciencia con la gente que sabe, no es que yo sepa de ciencia ni Pero vaya... ya a esta altura sabes bastante, Sí, Quique. pero tampoco soy un divulgador ni nada por el estilo, pero siempre me interesó Sí. el trabajo de los divulgadores científicos porque son quienes despiertan vocaciones. Totalmente. Viste, vos escuchás un tipo que te empieza a hablar de física, que es algo que parece súper difícil, y te la hace fácil y dices, ay, qué lindo, ¿qué es esto? Total. Voy a estudiar física, y así puede haber cosas. Bueno, el laboratorio Max Planck de Rosario es uno de los centros de investigación en neurociencias más importantes de la región. Desde hace varios años desarrollaron X-Lab Rosario, que es un proyecto que busca despertar vocaciones científicas en estudiantes de escuelas secundarias a través de experiencias reales en el laboratorio. Explorar. Claro, Literal. Claro, meter los dedos. Bueno, y en el marco del Mundial que acaba de empezar, se dan charlas sobre fútbol y ciencia. Ah, mira, esta no me la había Claro, venir. cómo las disciplinas como la física, la bioquímica, la neurociencia están presentes en el fútbol. Sí. Y esto para las chicas y los chicos que les gusta el fútbol ya es una cosa para prestar atención. Vamos a hablar a este respecto. Dale. Tenemos mucha suerte porque estamos comunicados con quien es el director del laboratorio, Max Planck. Es un argentino-alemán de investigación en neurociencia básica y translacional de la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Se trata de Claudio Fernández Hutón. Claudio, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. Hola, Quique, muchas gracias por el contacto. Un gustazo. Para mí también. Hablar con La Patriada. Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es un gusto hablar con vos, sobre todo con este tema que a mí me preocupa la divulgación, me preocupa que a todos los pibes y a las pibas les llegue toda esta información porque me parece que es importantísimo. ¿Qué es lo que están haciendo en el laboratorio relacionando las ciencias con el fútbol? Bueno, es otra manera de comunicar la ciencia, comunicársela a la sociedad. Para mí es la manera más linda de comunicar la ciencia, pues compartirla con el pueblo, ¿no? Porque cuando uno comparte el conocimiento, a diferencia de cuando vos repartís un chocolate y le das un pedacito a cada uno, o cortás la media luna y le das un pedacito a cada uno que estás distribuyendo, cuando vos repartís el conocimiento, vos multiplicás, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y es muy lindo hacerlo con el pueblo, ¿no? Hacerlo con el pueblo, comunicarlo en ese contexto para aplicar el conocimiento científico y la ciencia a la vida cotidiana. Y qué mejor que hacerlo ahora en el deporte más popular del mundo, claro, que es el fútbol, ¿no? Que además tiene un montón de ciencia y donde la ciencia es importante también para poder ganar mundiales. Claro, claro. Me parece sensacional utilizar el fútbol en este caso para divulgar ciencia, pero ¿cómo es la recepción de los pibes y las pibas a este respecto, Claudio? Mirá, la charla dura 40 minutos. Cortita. Y después los chicos se quedaron 2 horas haciendo consultas. Hermoso. Así que realmente se despertó el interés, creo que ese ida y vuelta tiene una energía, tiene un aire fresco. Y por otro lado implica despertar vocaciones científicas. Ten en cuenta, Quique, que nosotros no solamente hacemos esto con el fútbol, aquí a este laboratorio internacional vienen estudiantes cada 15 días a hacer ciencia con nosotros, vienen 20 estudiantes de escuelas secundarias, pasaron 3.500 estudiantes ya a lo largo de algunos años, y la mitad, el 52% de esos estudiantes están hoy en la universidad pública siguiendo una carrera que la conocieron con nosotros, eligiendo una carrera científica que la eligieron con nosotros, de manera que el 52% es un número muy importante, y afortunadamente el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe nos está dando una mano apoyando esta movida, porque impacta muchísimo en el despertar de vocaciones científicas en los jóvenes. Claro. Claudio, hay pibas que nacen para tocar el violín, otros que nacen para bailar o jugar al fútbol, tienen una predisposición natural. ¿Hay una predisposición natural en hombres y mujeres para acercarse a las ciencias duras? ¿O es para cualquiera? También puede ser que sea para cualquiera que tenga ganas, ¿no? Mira, a ver,
Es para cualquiera que, como cualquier trabajo, perdóname la expresión, entienda que tiene que hacer un trabajo duro y tiene que romperse el culo, porque a veces Claro, claro. uno dice, todos podemos ser científicos y implica, todos podemos, bueno, implica un trabajo duro a lo largo del tiempo, como el de cualquier disciplina, como lo que vos estás haciendo aquí, que seguramente tiene una formación, una capacitación, un entrenamiento, un quehacer cotidiano que no es fácil y uno tiene que desenvolverse, pero sí es importante poder presentárselo a los estudiantes de una manera amena, de una manera coloquial, de una manera simple. Nosotros aprendimos esto a partir del territorio, no es que nosotros tenemos una gran formación pedagógica. Yo nací en la Villa 1 o 1114 y entiendo lo que implicó para mí tener acceso al Claro. conocimiento científico, lo que implicó esa llave para nivelarme, para poder tener otra contextura cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay que salir ahí. Y lo que nosotros desarrollamos fue a partir de hablar con estudiantes, hablar con docentes, entender que hay una demanda muy fuerte ahí y a partir de eso darle una forma que es una respuesta a esa demanda, ¿no? Entonces, básicamente es eso, salir al territorio y plantear esto en un contexto territorial. Muchas veces las visitas a los institutos científicos tienen un efecto contrario al que uno pretende lograr, porque si yo me paro frente adelante de tecnología que vale $2 millones, que es, te tenés que entrenar 10 años para poder sacarle el fruto, y me pongo un delantal y me pongo unas gafas y la tecnología atrás y enfrente tengo 20 estudiantes vestidos de civil y vos me sacás una foto, esa foto habla, esa imagen habla de quién enseña, quién es el que tiene el conocimiento, quiénes son los que aprenden y el estudiante se va con la idea de que somos tipos con mente brillante, ¿entendés? Que solo nosotros podemos hacer eso y que ellos están a años luz y se terminan alejando. Lo que planteamos acá es otro modelo. Los estudiantes vienen, tienen su material, su delantal, su gafa, su espacio de mesada, todo su material y los protagonistas son ellos. Y nosotros nos corremos a un costado. Acá el protagonista es el estudiante y los resultados están a la vista con esta cuestión de enseñanza y soporte de la ciencia más horizontal. El 52% de los estudiantes de acá eligen una carrera científica y están en la universidad pública. Claro. Y me imagino que también la ciencia necesita fuerza para bancarse la frustración, ¿no? Porque yo me imagino que estás investigando algo y no da, y no da, y tenés que volver a empezar, y para eso hace falta mucha fuerza interior, además de estudio. Lo primero que le digo a mi plantel científico y los preparo para la frustración. Ok. O sea, lo primero que digo, esto es, mira, imagínate, yo estuve 4 años trabajando como director científico, creamos la oficina científica en el Congreso de la Nación Argentina, así que imagínate que ninguna ley salió con base en la evidencia científica. A mi plantel científico ahí también tuve que explicarle, mire, lo que va a salir votado seguramente no, a usted no le va a gustar, pero es así, es nuestro trabajo y en todo esto tiene un componente de frustración Claro. muy, muy alto, pero de eso se trata, ¿no? De comprender por dónde vienen las frustraciones, si el modelo que estamos utilizando para reproducir esa patología o lo que queremos investigar a nivel celular, a nivel orgánico, está muy alejado, tiene limitaciones, cómo lo mejoramos y cómo seguimos para adelante. Por eso esta es una carrera y es una profesión en la cual hay que preparar al plantel para explicarle que lo colectivo siempre prima sobre lo individual, que la ciencia es una actividad colectiva, que el quehacer científico es un quehacer colectivo y que aquí la mayoría de las cuestiones son frustraciones, pero cuando uno trabaja para el pueblo, trabaja para la gente, trabaja para la sociedad y trabaja en el tema de salud humana, ahí afuera hay una persona que tiene una patología.
Y a esa persona nosotros tenemos que ayudarla y a eso le tenemos que encontrar una manera de atenuar esa patología o de mejorar la calidad de vida de esa persona. Por lo tanto, entender que nuestra frustración, que tiene que ver con una proteína en el tubo de ensayo, en realidad es algo mucho más complejo, que es una persona que necesita manejar su calidad de vida. Entonces, eso, si vos entendés eso de esa manera, y la estrategia de trabajo es colectiva, eso genera una fuerza impulsora muy fuerte que básicamente lo que a nosotros nos mantiene trabajando en esto a pesar del deterioro de los sueldos que tenemos. Claro, claro. Hola Claudio, Lucía Ríos te saluda. Te quiero preguntar sobre el momento o cuál identificás vos que es el o los momentos donde los pibes hacen como ese clic con la ciencia y con eso que ustedes brindan. Y no sé si es algún experimento en particular, algo que suceda. ¿Lo tenés identificado? Sí, sí. Te puedo explicar porque lo hice. El salir y encontrarse con ellos. Porque que vengan al laboratorio es una demanda de los estudiantes. Lo que nosotros hicimos fue agarramos un auto, nos fuimos a 13 ciudades de la provincia de Santa Fe, porque muchos de los colegas nos decían que los jóvenes estaban en otra, que no nos iban a dar pelota, y le golpeé la puerta a los intendentes e intendentas que desconocía, no conocía, me reuní con los directores de escuela y comenzamos a dar charlas, y cuando esos pibes, esas pibas, se dieron cuenta que tenían enfrente a un tipo, a una persona que no tenía ni los pelos parados, que no tenía ni que no tenía un microscopio, que hablaba como ellos, que tenía barrio encima, esos pibes dijeron, bueno, pará, el concepto que yo tengo de científico es otro. Este tipo me está rompiendo la imagen del científico y vos ves el brillo en los ojos. Y cuando vos empezás a ver el brillo en los ojos en chicos, la batalla empieza a estar ganada. Entonces, yo creo que el salir y hablar de ciencia en un contexto territorial es sumamente importante, sobre todo para jóvenes que tienen 14, 15 años, ¿no? Porque el 52% de esos jóvenes son los que hoy están en la universidad, pero aparte de eso son los que nos dijeron después, perfecto, vos me convenciste que yo puedo ser científico, que la verdad que enfrente veo un tipo normal, no veo un tipo ni que me habla raro, tiene una experiencia de vida como cualquiera de nosotros, el papá era fletero, la mamá ama de casa, no había profesionales en la familia. Ahora a mí me interesa saber para qué me sirve la ciencia. Entonces ahí vienen los proyectos de investigación científica. Desarrollamos proyectos de investigación científica en un contexto territorial que tiene que ver con que los pibes hagan cosas que le quedan para su sociedad. Te estoy diciendo, en Esperanza, balizas que hicieron los pibes, balizas LED que funcionan con energía solar y lo terminaron usando los bomberos voluntarios, lo hicieron los chicos de la escuela secundaria. Y como eso puedo enumerarte un montón de otros proyectos. Y lo otro que nos pidieron es, ahora queremos saber lo que es el método científico, quiero ir al laboratorio. Por eso que a mí me parece que la ciencia, incluir la ciencia en la currícula, en las escuelas secundarias, es fundamental. Claro que sí, claro que sí. Ahora, Claudio, decime dónde está la física en el fútbol. La física del fútbol. Bueno, vos, por ejemplo, vos habrás visto del 2000 en adelante, un poquito antes del 2000, cierto tipo de goles, por ejemplo, Roberto Carlos, un soteador Sí, inigualable, claro. número 6 de Brasil, que le pegaba a la pelota y entraba con un chanfle impresionante. Es decir, la pelota, lo que nosotros llamamos chanfle, hace que la pelota avance en el aire, bien, avance en el aire rotando. Sí. Mientras avanza en el aire y va describiendo una trayectoria lineal, la pelota va rotando. Cuando eso sucede, se enfrenta a la resistencia del aire. Como consecuencia de la fuerza de avance de la pelota y la fuerza de resistencia del aire, se genera una fuerza neta, una fuerza total resultante, que hace que la pelota se desvíe de su trayectoria. Sí. ¿Bien? Eso es pegarle con chanfle en términos territoriales o en la jerga futbolística. Sí. Bueno, eso se llama, en la teoría se llama efecto Magnus.
Y entonces, ¿qué hacía Roberto Carlos? Le pegaba muy fuerte, es decir, la fuerza impulsora era la patada, era bestial, muy fuerte. Después tenías la pelota y después tenés la resistencia del aire. Es decir, hay 3 factores que determinan cuánto se va a desviar la pelota. Claro. ¿Cuánto es el desvío? Así metió un montón de goles. Roberto Carlos, el más épico es a Bartel contra Francia, donde el Sí. arquero de repente se da cuenta que la pelota se le coló en el arco. Sí, aparte Porque de 30 metros le pegó. se desvió terriblemente. Entonces, eso se llama efecto Magnus. Entonces, depende primero de cuán fuerte le pegues a la pelota, lo que llama la fuerza. Segundo, de la pelota. ¿Por qué vemos esos goles ahora y no lo veíamos hace 50 años? Ajá, es Una de las cierto. cuestiones es la pelota. ¿Cuánto pesaba o cómo era la pelota en los mundiales del 30, del 50, del 60 y del 70? La pelota pesaba más o menos 1 kilo. Oh, Mojada pesaba 1,5 kilos. No era esférica, tenía gajos, estaba hecha con cuero animal y después ya en el Mundial en el 78 ya se hicieron con cueros sintéticos, ¿no? Y hoy es termosellada, sí. es esférica total y pesa 250 gramos. Mirá. Entonces, como la pelota pesa 250 gramos y no pesa 1 kilo y medio, es mucho más fácil pegarle fuerte a la pelota y que la pelota se desplace, algo que antes no sucedía. Vos veías que antes los jugadores de fútbol, ves a los arqueros que juegan con gorrita, con visera, hoy se ponen la marca de un sponsor por el sol. Antes jugaban todos los jugadores con gorra. ¿Por qué? Porque aparte la pelota tenía el pituto por donde el cual se inflaba, que de metal, y si tenías la mala suerte que ibas a cabecear y te tocaba esa parte, te abrías la cabeza. Sí, Entonces, sí. vos jugabas con una gorra antes, no era por la facha. Entonces, la pelota es fundamental. Cómo evolucionó la pelota de fútbol de 1 kilo a 200 gramos es lo que permite que hoy observemos esos goles. Y lo otro que decía Pasarela, ¿por qué la pelota no dobla? Sí. En Bolivia o en Ecuador la pelota no dobla porque no te olvides que lo explicamos, la pelota va rotando sobre sí misma y desplazándose en el aire y tiene una fuerza de resistencia que es la resistencia del aire. En Bolivia y en Ecuador, donde la densidad del aire es mucho menor, esa fuerza de resistencia que se genera es mucho menor. Por lo tanto, desplazamiento casi no existe, Claro. por la densidad del aire. O sea, vos le tendrías que pegar 10 veces más fuerte a la pelota para hacer un gol de chanfle. Es decir, el mismo gol que Roberto Carlos hizo en Europa, le tiene que pegar 4 o 5 veces más fuerte a la pelota para meterlo en Ecuador, porque en Ecuador la pelota no va a desviarse de su trayectoria, lo mismo porque la densidad del aire en Ecuador es mucho más baja que en Francia. Claro, la resistencia es más baja. La resistencia del aire. Ah, La densidad del aire es más baja y la resistencia que genera, por lo tanto, es muy, muy pequeña. La verdad que se entiende recontra bien, Claudio. Y si vos lo ves con las figuras y con los videos, es mucho más lindo. Claro, por supuesto. Por eso los chicos se enganchan y por eso empiezan a entender. Qué hermoso, qué gran laburo están haciendo, Claudio. La verdad que ha sido un gusto enorme para nosotros poder charlar este ratito. Te agradezco el tiempo que nos has regalado, Claudio, te abrazo fuerte. Te mando un abrazo grande, nos quedó la neurociencia de los Sí, penales. nos quedó la que todavía neurociencia. Es más interesante todavía. Bueno, tirame un y es título más con la copado. neurociencia, tirame un título, dale, que me interesa. Como la La neurociencia. neurociencia de los penales, o sea, el arquero que está demostrado haciendo estudios de las definiciones de los penales de todos los mundiales, que cuando no tiene la necesidad de atajar el penal, el arquero se arroja el 50% de las veces para la derecha y el 50% veces para la izquierda. Pero cuando tiene la necesidad de atajar ese penal, eso cambia y en el 80% de las veces se arroja hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa si el tipo que tengo enfrente está entrenado y sabe eso? ¿No? Tengo muchas más posibilidades de perder. ¿Qué es lo que pasó en la definición de Argentina-Alemania en el año 2006? Si vos estudiás lo que hace el arquero, eso tiene claramente que ver con la neurociencia de los penales. Claro, Si claro. vos estudiás el penal de Messi con Islandia en el 2018, cuando el arquero, que no lo conoce nadie, que era un tipo que trabajaba en cine,
de repente se ve enfrentado con Messi, tiene que atajar el penal porque su equipo va perdiendo y lo está mirando medio planeta, ese equipo está frente a una situación de estrés Absoluto. psicológico terrible Claro, y el tipo se tira a la derecha. claro. Estadísticamente, esos tipos se tiran a la derecha, pero eso tiene que ver con un sesgo biológico, con un sesgo cognitivo del cerebro que se llama orientación a la derecha, Ajá. ¿eh? Y que quiere decir que nosotros, los humanos, tenemos una tendencia por ese sesgo a orientarnos hacia la derecha cuando necesitamos, cuando estamos en situación de dar respuestas rápidas frente a un estrés psicológico traumático. Y eso no cambia si el arquero, ponele, es zurdo o es diestro. No importa, siempre. No, digamos, nosotros somos, a ver, por el armado del cerebro, donde el hemisferio derecho se ocupa del movimiento izquierdo, de la parte izquierda de nuestro Claro. cuerpo y viceversa, y aparte por cómo están armados los cerebros, donde el hemisferio izquierdo que se ocupa del movimiento derecho, de la parte derecha, está especializada en la parte del habla, del lenguaje y de la movilidad. Por eso la mayoría de nosotros somos diestros, por Claro. eso, ¿no? Ah. Por esa cuestión. Entonces, y esto tiene que ver con eso. Lo que pasa que, mirá, es hermoso esto, porque vos sabés que el 35% de los penales en el mundo, hecha la estadística, van a la izquierda, el 35% a la derecha y el 30% va al centro. O sea que si el arquero se queda parado, tiene más posibilidad de atajar un penal que si se tira para cualquiera de los dos lados. Mirá. Ahora, el arquero se tira en el Sí, 94% de los casos para algún lado y solamente en el 6% se queda en el centro. ¿Por qué? Porque cree que tirándose controla más la situación y cubre más el arco, ¿entendés? Porque claro. justamente cuando uno está en movimiento, en nuestro cerebro piensa que controla mejor la situación que quedarse parado, ¿no? Todo eso. Y la verdad que atajaría más penales quedándose parado en el centro del arco. Mirá qué grande, qué tremendo. Ahora sí, Claudio, te abrazo fuerte, fuerte y te agradezco mucho este tiempo, amigo, ¿eh? Gracias a vos, por favor. Un abrazo enorme, siempre un placer charlar con ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima entonces. Hasta luego. Adiós. Allí se retira entonces el doctor Claudio Fernández Hutón. Él es uno de los directores, o el director del Max Planck de Rosario. 27